Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. La cultura está desdibujada en las campañas presidenciales. También la Corte abre una investigación en contra de Arturo Saldívar e Irán lanza drones contra Israel. Es lunes 15 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de empresas. Diana, ¿cómo andas? Gonzalo, buenos días, buen lunes, todo muy bien de este lado. Gracias por invitarme el día de hoy a abrir la semana del Daily. Exactamente, con todo este lunes de quincena, por estos días y por cuando estás aquí en el Daily es que vale la pena vivir, Diana. Y bueno, antes de pasar con la primera nota, un incidente bastante grave ayer por la tarde. Un helicóptero se desplomó en Avenida Aztecas y Avenida del Limán, al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3 personas fallecieron, el piloto y 2 pasajeros. Esto además ocurrió muy cerca o muy cercana a la hora al partido de Pumas contra León que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, una tragedia. Seguramente habrá más información a lo largo de estos días sobre lo que aconteció con esta aeronave. Vámonos al tema principal, Diana, porque hemos escuchado muchas propuestas o varias propuestas de los candidatos, de las candidatas a la presidencia de la República, en las que pues se dibuja un futuro económico pues mucho más sólido, mejor. Hay muchas propuestas ahora sí que depende de quién te ofrezca más tarjetas, la tarjeta para depositarte el beneficio social, el apoyo de una cosa u otra. Sin embargo, hay un tema que particularmente ha quedado bastante rezagado y es el tema de la cultura. A más de un mes de campañas electorales en los que las candidatas y el candidato presidencial han tocado la puerta de cada uno de nosotros para pedir nuestro voto, en realidad la cultura pues no ha aparecido y es sumamente importante. No ha aparecido, Gonzalo, aunque sí está contemplado dentro de las agendas de las candidatas y el candidato. Y fíjate que aquí se pierde una oportunidad muy grande porque la comunidad cultural, ¿no? La parte, digamos que la comunidad del cine, del teatro, de las bellas artes y de todo este entorno, está un tanto resentido con la 4T, correcto, Gonzalo, porque si no mal recordamos, en lo que va del sexenio, se acabaron algunos programas, algunos fideicomisos, y no existió realmente este apoyo que en algún momento el presidente prometió y que además, bueno, al venderse como un gobierno de izquierda, uno daría por sentado que habría este tipo de apoyos para este sector. Una cosa que me parece muy interesante de este texto de nuestra colega Dolores Luna es que nos recuerda que desde el inicio de esta administración se realizaron varios recortes presupuestarios, se eliminaron algunos programas relacionados con la cultura, un poco en sintonía de lo que ocurrió, por ejemplo, también con la ciencia. Recordarás que también los académicos han levantado mucho la voz en contra de varios ajustes presupuestarios. Bueno, lo mismo ocurrió del lado de la cultura, del cine, del teatro, de la música. Yo sí soy de la idea que muchos de estos programas se tenían que llevar a revisión, no obstante, esto fue bastante más agresivo, pero como bien dices, hay algunas propuestas culturales en los proyectos de algunos de los candidatos. Por ejemplo, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, ha planteado impulsar los estímulos a la creación artística en todas las disciplinas como danza, cine, música, teatro, pintura, escultura y también las que derivan del uso de herramientas digitales. También ha propuesto desarrollar programas para preservar y difundir la cultura, crear espacios de acceso universal, la investigación para el desarrollo de políticas públicas en materia cultural y también, bueno, mejorar la legislación y ampliar el diálogo nacional para renovar la política de fomento a la cultura. De nuevo, todo suena muy lindo, suena muy amable en el papel. ¿Qué es lo que propone Diana, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez?
Pues mira, Xóchitl Gálvez tiene o ha nombrado a Consuelo Sáizar, ex titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como la encargada de esta parte de su campaña. Entre otras cosas, ella propone, por ejemplo, la creación de 3 universidades de las artes, ¿no? De 2 escuelas de antropología e historia y de 2 escuelas técnicas de guía de turistas certificados en diversos estados del país. También hace una mención muy importante en la parte de infraestructura, ¿no? Habla que se va a promover la mayor creación de infraestructura cultural de este siglo, tanto física como digital. Habla, por ejemplo, también que esto sería accesible para cualquier persona con alguna condición de vida o discapacidad. Habla de la creación de estudios fílmicos en distintos estados de la República, la construcción de un conjunto artístico en el actual Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México. Habla mucho más de cosas que tienen que ver con infraestructura, y también habla de becas. Habla que se otorgarán el mayor número de becas en la historia, según como se dice en este texto, para estudiantes de arte, artistas, creadores y agentes culturales que decían estudiar en México y o en el extranjero. Aquí creo que es importante recordar, Gonzalo, que durante el sexenio pues también se acabaron mucho de estas becas que había para estas ramas de estudio, ¿no? Se enfocaron mucho más a la parte de ciencias duras, pero la parte que tiene que ver con las ciencias sociales y artísticas quedaron un tanto olvidadas. Pero bueno, hablemos de Claudia Sheinbaum, Gonzalo. Sí, a ver, digo, antes de pasar a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, una cosa muy interesante es el nombramiento de Consuelo Sáizar en el equipo de Xóchitl Gálvez. Recordemos que Sáizar ya fue en administraciones anteriores titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en particular del año 2009 a 2012 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, bastante reconocida entre la comunidad cultural. Y lo mismo hizo Sheinbaum, nombró a la actriz y cantante Regina Orozco como coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas, y a la cantante y senadora por Oaxaca, personalmente una de mis favoritas, Susana Harp, como coordinadora de los diálogos por la transformación en materia de la cultura. Bueno, ellas han estado encargadas justo de estructurar las propuestas de Sheinbaum, y bueno, ella lo que dice es que hay que ampliar el número de semilleros creativos para la construcción de la paz, las universidades también de nueva creación dedicadas a las artes, tener, digamos, artistas en condiciones óptimas para que reciban también una remuneración justa por su trabajo, con acceso a la seguridad social, promover el acceso a la cultura en todos los ámbitos. Ahora sí que entendiéndola como un derecho, también están planteando la consolidación de una república de lectores que como nos hace falta leer más, esto por medio de la promoción de círculos de lectura. Y bueno, para este último punto, Sheinbaum propuso al escritor Paco Ignacio Taibo II para que permanezca como director del Fondo de Cultura Económica. Taibo, que además ha sido muy polémico en este sexenio y también en años anteriores. Pero bueno, estas son las propuestas a grandes rasgos de las candidatas y el candidato presidencial. Déjanos en los comentarios aquí en la plataforma en la que nos está escuchando, para ustedes, cuál de todas estas les llama más la atención, cuál les gusta más, o también díganos qué tan prioritario sería para ustedes la promoción de la cultura, que sí, que no y en dónde. Pero bueno, vamos a pasar rapidísimo de tema, Diana, porque también a finales de la semana pasada la Corte abrió una investigación a Arturo Saldívar. Él básicamente está acusando una venganza por este hecho, y bueno, se está indagando si el exministro vulneró la autonomía y la independencia del Poder Judicial para satisfacer intereses personales y de terceros. Gravísima la acusación. Así es, Gonzalo, una investigación que fue abierta por Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un personaje muy controvertido en los últimos meses, de ataques. Bueno, el presidente ha tenido ataques muy seguidos en contra de la ministra, y lo que comentan es que esta investigación se deriva de una denuncia anónima enviada a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de la Federación. Y en esta se acusa a Saldívar de ejercer presión sobre titulares de algunos órganos jurisdiccionales para que resolvieran a favor de sus intereses. Él prometía, según dice esta denuncia, beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables, y pues bueno, todo esto se enmarca dentro del hecho que, bueno, Saldívar es uno de las cartas fuertes de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y que también pues es visto por la oposición, por llamarlo de alguna manera, como un
comillas, traidor, ¿verdad? Y alguien que pudo haber vulnerado al Poder Judicial. Pero bueno, en respuesta, el exministro Arturo Saldívar rechazó en una entrevista de radio que en su encargo hubiera presionado a jueces, como se señala, y él dice, esto tiene una intencionalidad política. Por otra parte, Claudia Sheinbaum respaldó, pues no podía ser de otra manera, a Saldívar, y desde luego la oposición celebró la investigación de la Suprema Corte, que en los próximos días tendrá que dar avances sobre qué es lo que ha encontrado en esta indagatoria. Bueno, desde la semana pasada, o a partir de la semana pasada, les trajimos las entrevistas, este serial de conversaciones que tuvo nuestra colega Luz Helena Marcos de la Mesa de Economía con los principales directivos bancarios, esto de cara a la 87 Convención Bancaria que arranca esta semana. Aquí en Expansión les tendremos la mejor cobertura de eso, no tengan ninguna duda. Y bueno, en esta ocasión platicó con Adrián Otero, director general de Scotiabank México, quien le aseguró que la institución financiera tiene una visión de largo plazo en el país, y bueno, los atractivos de México están, chécate esto, en su democracia, bueno, los tratados comerciales con Estados Unidos y también la baja bancarización. A mí me llama mucho la atención, Diana, que cuando un banquero dice no estamos suficientemente bancarizados y esa es una oportunidad, me dan ganas de preguntarle, pues, ¿qué han hecho todo este tiempo, no? Y sería bien interesante revisar, Gonzalo, cómo han subido estos niveles de bancarización, que según lo que menciona este directivo, están más o menos sobre el nivel del 38%. Es un nivel de bancarización muy, muy bajo. Y pues bueno. Para una economía como esta, sin duda. Totalmente. Y volvamos a lo que decías tú. Él habla de que México es atractivo, sobre todo, también porque se volvió ya el principal socio comercial de Estados Unidos. Y pues bueno, esta convención bancaria va a ser muy interesante, Gonzalo, porque además estamos justamente en este tránsito de las elecciones. Y pues bueno, lo que también menciona él es que algo que tiene que hacer para aumentar el atractivo del país es lograr el desarrollo económico, pero echando mano de la iniciativa privada. A ver, yo creo que hay mucha intención de parte de la IP, de parte de las startups, de parte de las pymes, para acelerar el ritmo de su crecimiento. No obstante, una de las grandes interrogantes o uno de los grandes pendientes, de eso no tengo la menor duda, es el acceso al crédito, que me parece tiene que ser uno de los puntos torales de esta convención que, como les digo, arranca el próximo jueves. Bueno, también Otero apunta al fenómeno del nearshoring, que desde su visión sí está beneficiando a México porque las empresas quieren estar cerca de Estados Unidos. Estoy de acuerdo, sin embargo, sin el acceso al crédito será bastante complicado que muchas de estas puedan materializar el crecimiento y su relocalización efectiva aquí en el país. Pero bueno, también el fin de semana vivimos momentos bastante duros en política internacional. Irán lanzó un ataque sin precedente con drones en contra de Israel. El ejército israelí dijo que fueron más de 100 drones que, según fuentes de seguridad, fueron vistos sobrevolando el país desde Irán. Tardaron algunas horas en llegar o alcanzar sus objetivos. Fueron imágenes, si ustedes no las vieron, tú las viste, Diana, seguramente estás en el cielo iluminado en la noche, cohetes tratando de interceptar estos drones, algunos que sí dieron con sus objetivos. No obstante, de acuerdo también con el gobierno estadounidense, la mayoría de estos fueron interceptados, y al día siguiente, pues Israel siguió como si no hubiera pasado nada. Hemos estado al borde de que el conflicto en Medio Oriente se complique de una manera muy, muy grande. De una manera que creo que no tenemos ni siquiera la dimensión en este momento, Gonzalo. Pero bueno, creo que vale la pena recordar por qué vino este ataque de drones de la parte de Irán. Y es que, bueno, fue una reacción a lo que ellos llaman que es una respuesta justificada a lo que fue el bombardeo que destruyó su consulado en Damasco, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, también Irán dijo que ya se dio por vengado y que advierte a Israel que no responda, justo porque esto que tú mencionabas, ¿no? Porque puede ser un conflicto mucho más alto. Y pues bueno, hay países como Egipto que están intentando de cierta manera pues mediar para que el conflicto no escale. Es de estos típicos casos en Medio Oriente de ojo por ojo. Israel bombardeó en Damasco, como dices, ahí en Siria. Posteriormente Irán le pidió ya a Israel que no intente responder militarmente, que aquí ahora sí que cada quien se llevó su golpe. No obstante, también el gabinete israelí está tratando de decidir
qué respuesta dará a Irán. También desde Estados Unidos ha habido muchísima presión para que Israel no escale el conflicto a niveles en los que sin duda se vería arrastrado. El presidente estadounidense Joe Biden dijo en un mensaje televisivo el fin de semana que era férreo, era inapelable el apoyo que daría su país a Israel. Por lo tanto, cualquier escalada significaría pues el involucramiento de otras potencias a nivel global. Así es que por el momento las cosas se han mantenido estables, al menos desde el domingo. Gonzalo, algo que me llama la atención es justamente la declaración que da la misión iraní ante las Naciones Unidas. Y es que ellos lo que dicen, y lo advierte Estados Unidos, primero advierte a Estados Unidos que se mantenga alejado, y la otra es que dice que si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa. Que de nuevo, lo que vimos con los ataques con drones sí fue una situación bastante grave. No obstante, les digo, la mayoría de estos fue interceptado. Y aquí la gran pregunta hacia adelante, no nada más para los próximos días, sino para los próximos meses y años, es si Israel tomará venganza o represalia de este ataque, o si esperará en algún otro momento más adelante algún tipo de respuesta militar. Pero bueno, Diana, fue fin de semana y si ustedes, como muchos mexicanos, se trataron de desapegar de la política, aquí les tenemos un poquitito de lo que hicieron las candidatas y los candidatos. El fin de electoral. Pero bueno, Diana, lo que dominó el fin de semana sobre todo fue el posicionamiento de las candidatas, las punteras en la contienda presidencial en torno al caso Saldívar. Como les mencionábamos, Claudia Sheinbaum criticó a la Corte por esta investigación, reprobó también que el INE descarte a mexicanos en el extranjero que quieren votar, así como algunas preguntas del debate. Fíjate, una semana después del primer round entre Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia sigue, digamos, levantando y poniendo manotazos en la mesa por lo que ocurrió hace 2 domingos. ¿Qué anduvo diciendo Xóchitl, Diana? Bueno, pues Xóchitl, un tema un poco, digamos que muy aparte al caso Saldívar, y ella lo que propuso es renegociar con Estados Unidos la entrega de agua porque dice que no tenemos cómo pagar. La candidata, la segunda de las encuestas, propuso sentarse con las autoridades de Estados Unidos y explicarles que, bueno, no ha llovido en el país, que entonces no hay forma de entregar el agua a Estados Unidos como generalmente se hace. Digamos que en esta parte de Chihuahua, ella lo que propone es que esta deuda sea condonada en 2025. Y bueno, quien puso el color, como suele hacerlo cada vez que hace algo, es Sandra Cuevas, quien le abrió las puertas de Tepito a Movimiento Ciudadano, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, donde está localizado el Barrio Bravo. Llevó a Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial, y a Salomón Chertorivsky, el aspirante a jefe de gobierno capitalino, a este sitio en donde prometieron seguridad, formalizar el comercio. Ahí se tomaron varias fotos, estuvieron cerca de las micheladas, me parece que hasta se echaron una cascarita, de nuevo en uno de estos eventos que cada 3 años, cada que los políticos nos piden nuestro voto, van y se meten allá al barrio y después, desde luego, se vuelven a olvidar de él. Así es, Gonzalo, en una visita en la que también estuvo la candidata Alejandra Barrales, ¿no? La candidata al Senado. Uh-huh. Nuestra compañera Dulce Soto nos habla un poco sobre lo que pasó ahí. Bueno, ella explica que la gente, pues bueno, saludaba, pedían fotos, ya sabes, abrazos entre playeras de equipos de fútbol, ropa para bebé. Licuachelas. Hasta licuachelas hubo. Así es. Ya Tepito es bien conocido por estas bebidas, pero bueno, como tú lo decías, uh-huh. Primero hay que ver cómo le va a Movimiento Ciudadano y la segunda es pues saber si realmente va a haber acciones concretas en ese lugar. Totalmente de acuerdo, Diana, pero bueno, ya con esto llegamos al fin de este episodio de lunes. Esperamos que tengan una gran semana. Diana Nava, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Gonzalo. Siempre es muy bueno empezar la semana estando aquí en el Daily. Que todos tengan un gran lunes. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.
Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.